El Gato de la Mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter. Pero incluso si quieres... 9 y 34 minutos de la mañana, 8 y 34 en las Islas Canarias. Volvemos de la publicidad en El Gato de la Mañana, la tertulia de Buenos Días España, del grupo Intereconomía. Hoy no nos están ustedes viendo a través de televisión, nos sintonizan solamente por nuestras emisoras de radio, nuestras frecuencias de radio, perdón. Están en la tertulia José Javier Esparza, presente. Iván Vélez, Presente. Josep María Francás. Muy buenas. Sigo aquí. ¿Qué Al cosa calabozo. Presente, hombre. Y Carlos Esteban. Yo no he hecho la mili. No, yo tampoco. ¿Y cuando pasaban lista en el cole no decías presente? No me acuerdo qué decía. Servidor. No me acuerdo qué decía. Cuando era muy pequeño en Málaga se decía... Yo creo que decía muy Presente. pocas cosas, porque curiosamente yo estudié toda mi vida en un instituto, pero era un instituto muy raro, muy... No. Muchas cosas que ha hecho gente de mi edad yo no he hecho. Presente, cuando se pasaba lista. Cantar ciertos himnos y En todo la esto mila, jamás, vamos, jamás. ¿Qué himnos? ¿El Segadors? No, ni uno ni otro. No. Bueno, El Segadors en aquel momento no era... tenemos a Iván no era Vélez himno, con ¿eh? nosotros y en el día de la fecha no queremos que se nos escape vivo el motivo de su presencia aquí. Ha tenido la cortesía de entrar al debate colateral de la cuestión por la que hoy le hemos citado aquí, que es la publicación de su libro en la editorial Encuentro sobre la leyenda negra. Iván Vélez, corrígeme si me equivoco, Iván, tiene, lo decía yo esta mañana a primerísima hora, a las 8 menos cuarto, una cosa así, tiene sobre esta cuestión, la que él desmonta la leyenda negra, tiene un valor añadido que para mí es fundamental. Para mí es fundamental. Iván Vélez, que es arquitecto, él es un hombre que viene filosófica y políticamente de la izquierda. La izquierda española en general, desde su fundación hasta nuestros días, ha partido siempre de un apriorismo falso, que es el considerar que la historia de España es toda ella un inmenso error. Y como toda la historia de España, desde los reyes godos hasta nuestros días, es un inmenso error, pues la izquierda española, salvo honrosas excepciones que a ver las haylas, bien es cierto que muy pocas, cuantitativamente muy escasas, pero a verlas haylas, pues la izquierda española ha considerado esa historia, desde los godos hasta nuestros días, un inmenso error. Una historia de opresión, de sumisión a los demás pueblos, de explotación, de tiranía sobre las clases oprimidas, sobre los agricultores, sobre los trabajadores, sobre los pueblos indígenas. Y ese ha sido el apriorismo sobre el que ha partido, la izquierda española. Así le ha lucido el pelo a la izquierda española en España, siempre, claro. Iván Vélez, que filosófica y políticamente es un hombre de izquierdas, pues resulta que es una de esas pocas y brillantes excepciones desde la izquierda a la hora de enjuiciar pues la historia de España y fundamentalmente la leyenda negra. Yo he de confesarte, Iván, que, bueno, Javier Esparza y yo somos prácticamente hermanos. Soy uno de los libros que cuando yo era un adolescente mi padre puso sobre mi mesilla de noche fue La leyenda negra de Julián Juderías. Cuando en el bachillerato pues uno empezaba a tener ciertos profesores que al ver mis apuntes, al comentar en la mesa familiar a la hora de la comida, a la hora de la cena, entonces las familias cenábamos y comíamos juntas. Y además no se cogía el teléfono, no había móviles. Ni tele. Tampoco hubieran sido admitidos en la mesa familiar de mi casa, ¿no? O sea, cuando se estaba comiendo el teléfono no se atendía. Bien. Pues al comentar, ¿qué habéis hecho en el colegio? ¿Y en historia qué os han dicho? Entonces, pues ante ciertos comentarios, pues mi padre, ¡pum!,
La leyenda negra. negra. Para empezar. Entonces, yo he sido siempre un rendido admirador de Julián Juderías, del que hemos hablado José Javier Esparza y yo en más de una ocasión. Entonces, a mí me ha recordado mucho a la leyenda negra de Julián Juderías, pero traída hasta nuestros días, porque tú hoy estableces un trípode de la leyenda negra que nos contarás a continuación. Pues dos cosas, aparte del trípode. En primer lugar, decir que, evidentemente, el libro de Juderías es 1914. El libro salió un siglo después, pero fue una coincidencia. Yo llevaba trabajando ya un tiempo antes. No es Juderías el primero el que acuña la expresión y el primero que la emplea. En este sentido, lo digo porque hay otros sentidos genéricos, en este sentido específico historiográfico es hasta donde yo sé, y en el libro viene un capítulo dedicado a ello, y en internet hemos colgado el texto, es Emilia Pardo Bazán, 1899 en París, donde utiliza esa expresión en el sentido historiográfico. Eso como dato interesante, ¿no? Y luego, pues, en cuanto al trípode o a las tres vías que yo creo percibir por las cuales se abre paso actualmente la leyenda negra, una es, ya lo hemos comentado, el indigenismo. El indigenismo cuestiona toda la obra imperial, palabra que además estremece a mucha gente. La palabra imperio es inadmisible por parte de un amplísimo sector de la población española. A mí me estremece, pero en sentido contrario, de emoción. Sí, a mí no me preocupa. En fin, claro, lo entiendo, ¿no? Y bueno, pero siempre que tengamos en cuenta qué tipo de imperio fue el Imperio Español, que yo ya he insistido en su carácter civilizador, y ahí están la amplia cantidad de ciudades, por ir a lo etimológico y lo literal de civilizador que hay en España, ¿no? En primer lugar, pues ya digo, el supuesto y nunca ha ocurrido genocidio americano. Esa es una de las, quizá la vía más potente que hay. Y luego hay otras dos, que también una de ellas otra de las vías la hemos ya tocado aquí, que es mirarse en el espejo indigenista buscando indígenas en España, por lo tanto no españoles, y por lo tanto pues un tipo de Cantabria no es español, porque es cántabro, un vasco tampoco es, cosa que es delirante, porque claro, no hay viaje a América que no esté lleno de vascos. Esto es una cosa de locura, ¿no? Y bueno, pues qué decir de Cataluña. Toponimia. Claro, la toponimia. Claro. La brigada está llena de... El Zumárraga del que hablo de Esparza. Es decir que, y por no hablar de Cataluña solamente a través del Imperio Español resurge de su ruina económica y demográfica. Y luego la tercera pata del banco, yo creo que estaría, y se ha visto en los últimos tiempos, vinculada por la vía de la cultura y de este anticlericalismo que hay en España tan feroz, anticlericalismo católico, con la islamofilia. Yo creo que esas tres vías son aquellas en las cuales el desarrollo de la leyenda negra sigue vivo. La islamofilia además iría conectada pues con una España secularmente intolerante y fanáticamente católica, y bueno, pues yo creo que esas tres no vías... como los tolerantes musulmanes. Claro, no como ellos, que no como los progresistas tolerantes miembros del Estado Islámico, por ejemplo. Es una cosa asombrosa porque... Y sus metodologías. Esto que cuenta, por ejemplo, Iván, con el tema de la islamofilia. O sea, en España la mayor parte de la gente piensa que la famosa España de las tres culturas y la tolerancia y tal fue obra del Islam. O sea, es en el Toledo reconquistado por los cristianos cuando es posible empezar a traducir y no antes, ¿no? ¿Sabes qué es desde mi punto de vista, la aportación de Iván es la siguiente? Que parece una cuestión, ¿cómo decir?, solo académica, pero me parece que es fundamental. La leyenda negra se ha presentado siempre como la realidad frente a una construcción ideológica artificiosa que era la ideología del Imperio Español. Lo que demuestra este libro de Iván, con su intento de construcción filosófica, es que no. Es decir, la construcción ideológica artificiosa, ortograma es la palabra que tú empleas. Sí, ortograma. Es la leyenda negra. Eso es una construcción ideológica artificiosa que se impone sobre una realidad. Y hoy hemos llegado a un punto en el que esa construcción ideológica artificiosa es considerada por muchísima gente como la realidad material cuando no lo es. Es una estafa intelectual histórica. La enseñanza ha tenido una responsabilidad. La enseñanza, me estoy refiriendo de las mocedades españolas, de los infantes españoles. Les habla un miembro de la generación del 56. Yo tuve en el bachillerato profesores que eran auténticos apóstoles de la leyenda negra, y en la universidad en la que yo desembarco en el año 1973, quedaban 2 años de vida del innombrable,
pues en el año 73 yo tenía la facultad llena de profesores marxistas, y los profesores de historia, la inmensa mayoría de ellos eran todos absolutamente devotos de la leyenda negra. Recuerdo un enfrentamiento que yo tuve, al final acabó dándome sobresaliente, con Gómez Llorente. Hombre, el que fue ya sobresaliente fue buena persona, presidente de... No, a tenor de Hernán Cortés, un trabajo que le hice sobre Hernán. Vamos, Gómez Llorente, lo recordarán ustedes, el primer presidente del Congreso de los Diputados de la primera legislatura de Felipe González, tras las elecciones del 82. Pues Gómez Llorente era una buenísima persona, ojo, buenísima persona, un tipo humano extraordinario, no tiene nada que ver, fantástica persona. Pero era un defensor, profesor de historia, un defensor terrible de la leyenda negra, y bueno, se dedicaba permanentemente a satanizar a Hernán Cortés, a Pizarro, a García de Paredes, a Orellana, a Alvarado y a tantos y tantos otros. Claro, él sabía quién era yo y cuál era mi genética, ¿no? Bueno, pues yo le hice un trabajo sobre Hernán Cortés radicalmente contrario a sus presupuestos mentales, incluso bibliográficos, y tuvo la honradez de darme sobresaliente. Las cosas como... No digo que fuera buena persona porque me dio sobresaliente, digo que era buena persona porque era muy buena persona. Muy buena persona. Sí, la enseñanza ha sido clave. La enseñanza es clave. La enseñanza es clave porque España, pues en esta deriva disgregadora en la que lleva embarcada 5 décadas. Sí. Insisto, 5, ¿eh? 5 décadas, sí. 50 años, sí. 50 años, pues se ha dedicado a exacerbar lo local y, claro, entonces hay que negar lo común, que en este caso es el imperio, porque, claro, la división territorial es de antes de ayer, no nos engañemos. En cuanto a experiencias personales, yo que tengo a lo mejor otros orígenes, pues las he vivido hace 15 días en una reunión de padres de un colegio que no voy a dar el nombre porque no debo. Pues me he encontrado precisamente con esas leyendas negras y yo me he tenido que callar porque, claro, no es cuestión de montar el numerito en una reunión con 50 padres que probablemente me hubieras vendido el libro. No hubiera vendido ninguno, probablemente me hubieran señalado, pero precisamente el profesor que le da clase a uno de mis alumnos, según he hecho yo algunas pesquisas muy sutiles con mi hijo, pues ha dicho que en España no descubrió América porque ya había indios allí, bueno, un argumento burdo, sí, claro, de brocha gorda, claro. Y bueno, pues seguramente él se considerará la quinta esencia del progresismo. O sea, que la enseñanza es fundamental, y hay un libro además que yo ahí lo cito, Árbol de Odio, de Powell, en el cual se señala magnífico, claro, muy buen libro. Claro, en el cual se señala pues la importancia de la enseñanza, y yo creo que la leyenda negra solamente profesor se puede... de historia anglosajón, por eso, ¿eh? Sí, claro. Philip Powell, Árbol de Odio, soberbio. Sí, soberbio. Difícil de encontrar, ¿eh? Pero se busca libro. Por ahí, por las librerías de viejos se encuentra todo, ¿no? Porque además son libros que, como ya la gente no los lee, pues afloran de nuevo, ¿no? Una edición reciente, Ciudadela, tal vez, sí, o Altera. Sí. Uno de los Altera, dos, no sé, hace me poco. parece que Altera. De todos modos, yo insisto que la cuestión, para revertir esta situación, que no es una cosa ni de un día ni de dos, precisamente por la inercia de tantas décadas que lleva España en estos sistemas educativos, yo creo que es pues por la vía de la educación. Lo que pasa es que no veo ningún signo de corrección de la dirección esta que ha tomado. Yo te daré uno simplemente porque tenemos que marcharnos a la publicidad. Tú has contado una experiencia terrible. Yo el curso pasado pude dar unas charlas a profesores en un colegio concertado contando la realidad de la leyenda. Pues mira, me das una esperanza. Vamos a publicidad y volvemos. Buenos días, España, con Eduardo García Serrano. En Saludable, a las 12 en Tertulia, un catalán, Francás, y un madrileño, Emilio Javier. A las 13, consultas al doctor Tormo. Y todos los viernes... Y recuerda que... la compañía de Nati Mistral. Saludable, para saber qué pasa y qué nos pasa. El Grupo Intereconomía
Pone a su disposición el fondo editorial de la biblioteca Homo Legends, libros de calidad excepcional que hay que tener en la biblioteca. Cada semana podrá adquirir 4 libros por 49 €, gastos de envío incluidos, más una figura de El gato al agua valorada en 19 €. Obras imprescindibles como Tiempos modernos, de Paul Johnson, Plaza del Castillo y Diccionario para un macuto, de Rafael García Serrano, o El Catecismo de Suma Teológica. Para solicitar la oferta, puede enviar un mensaje con su dirección postal y datos de contacto a propuestas@intereconomía.com o llamar al Club de Amigos de Intereconomía 91 616 24 64 y recibirá su pedido en su casa contra reembolso. Conozca los libros de oferta cada semana en las distintas ediciones de la redacción abierta de Intereconomía. No desaproveche esta oportunidad de completar su biblioteca y compartir con su familia grandes obras de la literatura y el pensamiento universal. También puede adquirir ejemplares sueltos por 12 € cada uno, gastos de envío no incluidos. Radio Inter, la radio donde lo más interesante está interconectado. El gato de la mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter. Dirige Eduardo García Serrano. Javier Esparza, estabas en el uso de la palabra antes de la publicidad. Se me había olvidado por completo lo que estaba diciendo, pero vamos, porque nos hemos puesto a hablar de otra cosa. Estábamos hablando de la responsabilidad de la educación en España. Sí, en España. señor, la responsabilidad tremenda de hace más de 50 años de la educación que han recibido los españoles. Una cosa diré, te interrumpo porque no, por Dios, acabo de coger el hilo precisamente. Quiero decir que en Francia ocurre exactamente igual. En Francia hay una ley aprobada en el Congreso que prohíbe hablar bien de la colonización. Quiero decir que esto que estamos sufriendo, que nosotros tendemos a ver siempre pues de una forma umbilical hispano-española, nosotros tenemos un problema específico nuestro. Hay una leyenda negra española que nos ha permeado, con perdón por el término y tal. Ahora bien, el sentimiento de abominación de la propia historia es un tic, un reflejo común en Occidente. Común muy particularmente en Europa. Y es algo... En Estados Unidos desde las películas que empezaron a poner fatal a los vaqueros y fenomenal a los indios, acuérdate de... Sí, ya, Soldado Azul y todo aquello, pero no lo sé. Lo que me parece muy importante subrayar es que en esto, como en casi todo en ese tiempo que estamos viviendo, el sentimiento de las, llamémosle, élites políticas, mediáticas, etcétera, va por un lado, y el sentimiento del pueblo, llamémosle literalmente pueblo, y yo soy pueblo, va por otro lado enteramente diferente. Oye, cuando en los anuncios hablabais de la arqueología. Sí, la arqueología yo creo que va yo creo que la arqueología, los últimos hallazgos, y concretamente este año, se han hecho varios hallazgos que, bueno, pues suponen, a mi juicio, debieran suponer un freno a diversos aspectos de la conquista americana. En las crónicas uno lee pues las masacres, vamos, la de Bernal Díaz del Castillo en concreto es tan vívida que es muy emocionante y habla de cómo cortan por los pechos a los compañeros y sus corazones bullían, esas son palabras textuales de Bernal. Y es que este año se ha encontrado en Ciudad de México los restos, una parte de un zompantli, que era estas estructuras como una especie de andamios donde se incrustaban los cráneos de los sacrificados, y yo creo que al menos esas reliquias coherentes con los relatos, nosotros entendemos que la historia se tiene que hacer con reliquias y relatos, pues van a favor del realismo y de las evidencias que encontramos en las crónicas. Yo creo que eso a la larga debiera ser interpretado. Lo que se estaban pegando eran ellos. No, a favor del estado de barbarie de esos pueblos. El estado de barbarie, claro. Las momias. Y además aquí que se ha hablado ya un poco de los orígenes marxistas e izquierdistas, supuestamente míos. Claro, el estado de barbarie, el mismo que utiliza Morgan y Engels para
para darles a estos izquierdistas divagantes y extravagantes con nombres al menos que debieran conocer. Es decir, estado de barbarie es lo que es la situación en la que están esos pueblos cuando llegan los españoles. Es de barbarie objetiva. Entonces, eran actuaciones entre ellos. Claro, y la aparición de estas evidencias arqueológicas pues fundamenta más todavía esta afirmación de que es barbarie. Hablo también de la expedición esta de 500 españoles masacrados que ha salido en los medios la semana pasada. Las momias de Villayac, es decir, los incas, pero se descubrió con momias de niños encontradas en un volcán, helado. Vamos a ver, los incas, concretamente en Chile, llegaban, vencían a los mapuches y lo que hacían con los hijos de los jefes era matarlos, llevárselos a Cuzco, momificarlos y devolverlos a su lugar de origen para que los vencidos adoraran a las momias de los niños y en esos niños muertos, asesinados y momificados rindieran veneración a quien les había conquistado. O sea, esa era la realidad del mundo amerindio antes de la llegada de los españoles. Esa es la realidad en el mundo, digamos... En el mundo. Sí, lo alucinante es que ahora en Argentina ha cobrado potencia el movimiento mapuche. Sí. En una república argentina hecha por blancos y con intereses blanqueadores muy importantes, con masacres en el siglo XX. Fueron los criollos argentinos después de la independencia, a través del masón General San Martín, los que se dedican sistemáticamente a perseguir y eliminar a la población nativa de Argentina. Y esto está además en Martín Fierro también, en el Cantar de Martín Fierro. O sea, son ellos los que después de la independencia eliminan, persiguen sistemáticamente, con método, a la población nativa, que busca refugio en las misiones españolas, en las órdenes religiosas españolas que aún continúan allí después de la independencia. Y luego hay que decir franciscanos, jesuitas, etcétera. Y son los que les protegen frente a sus compatriotas que han conseguido la independencia. Y se dedican a masacrarlos. Ahora hay una apelación continua a los llamados pueblos originarios. Pero claro, la conexión, yo la niego, la conexión entre pueblos originarios y naciones hispanoamericanas soberanas políticamente es nula. Es una ficción, es una fábula. No existe. Y claro, que eso hay que combatirlo a pleno pulmón. Bueno, pues el indigenismo ha conseguido consagrar todo esto, ojo, con una herramienta terriblemente tóxica, que es la teología de la liberación. Por supuesto. Y yo añadiría de la teología de la liberación. Yo añadiría las sociedades bibliófilas protestantes, el Instituto Lingüístico de Verano, que es Gustavo Bueno Sánchez lo ha estudiado muy a fondo, es un elemento disgregador de las naciones hispanoamericanas. Muy interesante. Bueno, pues nos vamos a despedir con Julio Ariza, que se nos ha cortado la comunicación en 3 ocasiones concretamente, la volvemos a recuperar. Voy en coche, don Eduardo. Ya nos lo han dicho los técnicos. Que... Huyendo de la gincana del barrio del Pilar. Huyendo de la soledad. Bueno. Bueno, pues el último minuto y medio, don Julio, pues hombre, me gustaría que lo aprovechase usted para despedir a la audiencia hoy, 12 de octubre, Día de la Virgen del Pilar, festividad universal de la Hispanidad y, conmemoración del descubrimiento de América. Julio se ha vuelto a cortar. Yo creo que es el mejor balance posible. Es decir, estas palabras del presidente de esta casa creo que reflejan exactamente la situación de España. El silencio absoluto. No, es verdad. No te creas que es falso, Es inobjetable, desde luego. No te creas que es falso. Pero yo insistiría en la idea que habías dado antes. Me da la sensación de que el gran problema de la historia es que la gente no estudia nada, que no saben. Y lo que decíais por ejemplo, de los políticos, pues espera, es verdad. José María, que ya lo tenemos. Vale. Ya lo tenemos. Julio. ¿Julio? Sí. ¿Estás en antena, no? Sí, aquí estoy en antena. Pues, por decir algo. Por decir algo. Pues aprovecha estos últimos minutos para... No estudia historia, como ustedes dicen, y estudia pocas cosas. Bueno, la verdad es que hay gente que estudia y gente que no estudia. Y en general en España parece que hay más gente que no está interesada por las cosas. Chesterton decía que no había cosas sin interés, sino gente que no se interesa. Y desde ese punto de vista hay muchísimas cosas sin interés en España, ¿no? La verdad es que es una pena. Ayer me estaba leyendo la historia de Félix Slayer, no sé si la recordarán. Hombre, claro que sí. El embajador noruego en
El encargado de negocios, efectivamente, de la Embajada de Noruega en España en la Guerra Civil. Sí, señor, magnífico Hasta el 37, relato. ¿no? Me parece que estuvo hasta agosto del 37 estuvo por aquí. Magnífico relato. Claro, cuando te lees eso, que me parece, por cierto, un guión cinematográfico espectacular. Pues si no lo pudiera. harán, Julio, ¿eh? No lo harán. Igual algún día lo podemos hacer nosotros. Hombre, Mira. te tomamos la idea, ¿eh? El hombre que aportó la mayor cantidad de datos veraces en tiempo real sobre lo que estaba pasando en Paracuellos. Eso fue señor. Slayer. Impresionante, Félix Slayer, que le llaman el Schindler español, ¿no? Es español, sí, señor. El embajador No, hombre, noruego pero que ha habido personajes y personajes extraordinarios, pues cuya historia está todavía por conocer para la mayor parte de nuestros compatriotas, ¿no? Nos tenemos que ir, Julio. Bueno, Manda el tiempo y manda la publicidad. Aquí el único que se está yendo soy yo. Buen viaje y Bueno, cuidadito. en realidad estoy ido. Cuidadito en la carretera. Sí, no se preocupen ustedes. Nada, que felicidades a todos. Un abrazo fuerte y muchas felicidades a las Pilares, Pilis, Pilucas, como quieran ustedes Pilarines. llamarlas. Y Pilarines Begoñas en también, en su familia. Un abrazo a todas las Pilares y, por supuesto, a todos los hispanos, que hoy es el día de todos los hispanos. Un abrazo muy fuerte a ellos. Nos vamos a ver el desfile inmediatamente. Yo no me lo pierdo, desde luego, nunca, ningún año. Hasta luego, amigos. Adiós, hasta mañana.